Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un giro inesperado que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Demet. Sí, así como lo leen. Y no solo de Demet, sino de algo que ha resonado con fuerza: se equivocó con Khan. Y la frase clave que queremos explorar, la que nos invita a la reflexión es: pude haber fallado. Vamos a sumergirnos juntos en esto, a entender qué hay detrás de estas palabras, qué pudo haber pasado, y qué podemos aprender de esta situación. Y antes de que nos lancemos de cabeza, si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas conversaciones y aventuras. Imaginen la escena. Estamos hablando de dos figuras públicas, Khan y Demet, dos nombres que resuenan en el mundo del espectáculo, y de repente, una declaración, un gesto, un silencio, nos hace pensar que algo no salió como se esperaba. La frase "se equivocó con Khan" nos pinta un cuadro de arrepentimiento, de una decisión que, vista en retrospectiva, quizás no fue la mejor. Pero, ¿qué significa exactamente equivocarse? En el contexto de las relaciones, ya sean personales, profesionales o incluso mediáticas, equivocarse puede significar muchas cosas. Puede ser una falta de comunicación, una interpretación errónea de intenciones, una decisión impulsiva, o simplemente, la fría realidad de que las cosas no siempre salen como planeamos. Y cuando añadimos la confesión de Demet, pude haber fallado, se abre una puerta a la vulnerabilidad. Pensemos en las posibilidades. ¿A qué tipo de fallo podría referirse Demet? Podría ser un fallo en su juicio sobre Khan, en cómo lo percibió o en cómo actuó basándose en esa percepción. Quizás hubo una expectativa que no se cumplió, o una situación que ella manejó de una manera que ahora considera imperfecta. No estamos aquí para juzgar, sino para entender las complejidades de las interacciones humanas, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. A menudo cuando vemos a las celebridades, tendemos a idealizarlas, a pensar que todo lo que hacen está perfectamente orquestado. Pero la verdad es que son personas reales, con sus propias dudas, sus propios errores y, sí, sus propios momentos de pude haber fallado. Imaginen el escenario en el que Demet se encontraba. ¿Qué estaba en juego? ¿Era una decisión profesional importante? ¿Una elección de vida personal? ¿Una forma de interactuar con Khan que resultó ser contraproducente? La belleza de esta confesión radica en su honestidad. Al admitir que pudo haber fallado, Demet nos está diciendo que reflexiona, que analiza sus acciones y que incluso desde una posición de cierta autoridad o popularidad, es capaz de autocrítica. Esto es algo que todos deberíamos aspirar a hacer en nuestras propias vidas, ¿no creen? A veces el mayor error que cometemos es no darnos cuenta de que hemos cometido un error, o negarnos a la posibilidad de haberlo hecho. Y volviendo a Khan. ¿Quién es Khan en esta ecuación? ¿Es una figura que la perjudicó, o es simplemente el otro lado de una interacción que no salió bien? La frase "se equivocó con Khan" sugiere que la acción o la falta de acción de Demet tuvo una consecuencia específica relacionada con Khan. Tal vez ella esperó algo de él que no recibió, o quizás ella actuó de una manera que afectó negativamente su relación. Es fascinante pensar en las dinámicas de poder, en las expectativas sociales, en cómo a veces, incluso con las mejores intenciones, nuestras acciones pueden ser malinterpretadas o tener efectos imprevistos. Pensemos en un ejemplo hipotético. Imaginen que Demet, en un momento de impulso, toma una decisión sobre un proyecto en el que Khan también está involucrado. Quizás esa decisión, sin querer, dejó a Khan en una posición incómoda o perjudicó su reputación. En ese momento ella creía que era lo correcto, pero con el tiempo, al ver las repercusiones, se da cuenta de que tal vez su juicio no fue el más acertado. Ahí es cuando surge el pude haber fallado. Es el reconocimiento de que incluso con la información que tenía en ese momento, existía la posibilidad de un resultado diferente, y que quizás ella podría haber hecho algo más para prevenir ese resultado. La honestidad de Demet también nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones. ¿Cuándo fue la última vez que nos detuvimos a pensar si nos equivocamos con alguien? No me refiero a errores triviales, sino a esas decisiones importantes que tienen un impacto en las personas que nos rodean. A veces estamos tan inmersos en nuestras propias perspectivas que nos olvidamos de considerar el punto de vista de los demás.
Y es en ese momento cuando la empatía se diluye, cuando es más probable que cometamos un fallo. Consideren el peso de esa frase, pude haber fallado. No es un fallé rotundamente, sino un pude haber. Esto abre un espacio para la esperanza, para la posibilidad de enmienda, para el aprendizaje. No significa que todo esté perdido, sino que hay un reconocimiento de la imperfección inherente a la condición humana. Y eso, mis amigos, es algo digno de celebrar. Porque en un mundo que a menudo nos presiona para ser perfectos, la vulnerabilidad y la autocrítica son actos de valentía. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos evitar, o al menos minimizar, los fallos en nuestras interacciones? Creo que la clave está en la comunicación. Hablar abierta y honestamente, escuchar activamente y tratar de comprender las perspectivas de los demás. A veces un simple "esto es lo que estoy pensando / sintiendo" puede evitar un malentendido que con el tiempo se convierte en un "me equivoqué". Otro aspecto importante es la reflexión. No se trata de vivir atormentados por los errores del pasado, sino de aprender de ellos. Después de una situación difícil, tomarnos un tiempo para analizar qué salió bien, qué salió mal, y qué podríamos haber hecho diferente. Esa reflexión es lo que nos permite crecer y evitar repetir los mismos patrones. Y esa es exactamente la invitación que nos hace Demet con su "pude haber fallado". Nos está invitando a reflexionar junto a ella, a considerar las múltiples facetas de una situación. ¿Y qué pasa con la presión pública? Cuando eres una figura pública, cada palabra, cada gesto, es analizado y comentado. Demet, al ser tan abierta sobre sus sentimientos, está mostrando una fortaleza increíble. Está diciendo, soy humana, cometo errores, y estoy dispuesta a hablar de ello. Esto puede ser liberador para muchas personas que se sienten presionadas a mantener una imagen de perfección. Nos recuerda que la autenticidad, incluso con sus imperfecciones, es mucho más valiosa. Piensen en la energía que se gasta en mantener una fachada. Cuando somos auténticos, esa energía se libera y podemos usarla para construir relaciones más fuertes, para alcanzar nuestras metas, para vivir una vida más plena. La sinceridad de Demet, aunque pueda ser un reflejo de un momento difícil, es en última instancia un acto de empoderamiento. Entonces, si nos preguntamos qué pudo haber llevado a Demet a decir, se equivocó con Khan y pude haber fallado, las respuestas son tan variadas como las experiencias humanas. Podría ser una mala elección de palabras, una suposición equivocada, una falta de comprensión de la otra persona, o incluso una decisión que en su momento parecía correcta pero que resultó tener consecuencias negativas. Lo importante no es tanto el qué exacto, sino el cómo lo procesa. Y ella lo está procesando con honestidad y con la voluntad de reconocer la posibilidad de un error. Esto me lleva a pensar en todas esas veces en las que hemos sentido ese nudo en el estómago, esa duda que nos corroe, pensando, ¿y si me equivoqué? Esos momentos son cruciales. Son oportunidades para el crecimiento, para la humildad, para la autoconciencia. En lugar de huir de esa incomodidad, deberíamos abrazarla, porque es precisamente ahí donde reside el potencial para el cambio. Consideremos la naturaleza misma de las relaciones humanas, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el intenso foco de los medios de comunicación y la opinión pública. Khan y Demet, como figuras prominentes en el mundo del espectáculo, están constantemente expuestos a un escrutinio implacable. Sus interacciones, ya sean amistosas, profesionales o hipotéticamente románticas, se convierten en material de especulación y análisis para millones de seguidores. En este contexto, una simple frase como "se equivocó con Khan" puede evocar una cascada de interpretaciones. ¿Podría referirse a una decisión profesional? Quizás Demet tuvo la oportunidad de colaborar con Khan en un proyecto, o de respaldar una iniciativa suya, y ahora, mirando hacia atrás, siente que esa decisión no fue la más acertada. Tal vez la oportunidad no resultó ser tan fructífera como se esperaba, o quizás la asociación con Khan tuvo consecuencias imprevistas que ahora, ella lamenta. En el ámbito profesional, las equivocaciones pueden ser costosas, no solo en términos financieros, sino también en reputación y oportunidades perdidas. La frase "pude haber fallado" aquí sugeriría una introspección sobre su juicio, sobre su capacidad para evaluar adecuadamente los riesgos y beneficios de una determinada elección. O tal vez, la equivocación sea de índole personal. Las relaciones interpersonales son intrínsecamente complejas y están plagadas de potencial para malentendidos.
Si Demet y Khan compartieron una amistad, un momento de confidencialidad, o incluso un periodo de cercanía más íntima, es posible que una acción o una palabra de Demet haya herido a Khan, o haya creado una brecha entre ellos. En estos casos, el fallo podría residir en una falta de empatía, en una incapacidad para anticipar cómo sus palabras o acciones podrían afectar a la otra persona. La admisión de pude haber fallado, en este contexto es un reconocimiento de la fragilidad de las conexiones humanas y de la responsabilidad que cada uno tiene en el mantenimiento de esas relaciones. Es un acto de humildad que denota que, a pesar de su posición, ella reconoce su propia falibilidad en el delicado arte de las interacciones humanas. Incluso en el ámbito de la comunicación pública, una declaración o una ausencia de declaración de Demet en relación con Khan podría haber sido percibida como un error. En la era de las redes sociales, donde cada tuit, cada me gusta o cada ausencia de respuesta se analiza con lupa, es fácil que un movimiento en falso genere controversia. Quizás Demet intentó proteger a Khan de alguna manera, o quizás intentó distanciarse de él ante una situación delicada, y con el tiempo, se dio cuenta de que su estrategia no fue la óptima. La frase "se equivocó con Khan" podría, en este sentido, referirse a una mala gestión de la imagen pública o de la narrativa que se proyectaba. La confesión de Demet resalta la importancia de la autocrítica, especialmente en un entorno donde la presión por mantener una imagen de perfección es abrumadora. Las figuras públicas son a menudo retratadas como seres infalibles, sus vidas parecen guiones perfectamente escritos donde cada escena está calculada. Sin embargo, la realidad es mucho más matizada. Detrás de los flashes y los aplausos, existen individuos lidiando con las mismas inseguridades, las mismas dudas y los mismos errores que cualquier otra persona. La declaración de Demet rompe con esa ilusión de invulnerabilidad y nos recuerda que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, puede ser una fuente de fortaleza y conexión. Cuando Demet dice "pude haber fallado", está abriendo un espacio para el diálogo. No está cerrando la puerta a la reflexión, sino que la está invitando a continuar. Está reconociendo que en cualquier interacción humana, existe la posibilidad de que nuestras acciones no sean perfectas, de que nuestras intenciones no se traduzcan en los resultados deseados. Y es precisamente en esa admisión de la posibilidad de error donde reside el potencial para el crecimiento personal. Piensen en la dinámica de una audiencia. Como seguidores tendemos a proyectar nuestras expectativas y deseos en las figuras públicas. Esperamos que tomen las decisiones correctas, que actúen de manera ejemplar, que nunca nos decepcionen. Sin embargo, esta expectativa, aunque comprensible, puede ser irrealista. La humanidad de Demet, al reconocer su potencial de equivocación, nos permite conectar con ella a un nivel más profundo, ya que nos identificamos con la universalidad de la experiencia humana. Además, la frase "se equivocó con Khan" nos obliga a considerar la perspectiva de Khan. Aunque el foco esté en Demet, la mención de Khan implica que sus acciones tuvieron un impacto en él. Fue un daño directo. Fue una oportunidad perdida para él. ¿Fue una complicación en su propia trayectoria? La naturaleza exacta del fallo de Demet hacia Khan sigue siendo un misterio, y es precisamente esa ambigüedad lo que alimenta la conversación y nos invita a imaginar los escenarios posibles. En un mundo saturado de información y opiniones, la capacidad de Demet para expresar una reflexión tan personal y matizada es, en sí misma, una forma de comunicación poderosa. Nos está enseñando que el aprendizaje es un proceso continuo, que las decisiones tomadas en un momento dado pueden ser reevaluadas con el tiempo y la experiencia. Y que la admisión de un error, o de la posibilidad de uno, no disminuye nuestro valor, sino que, por el contrario, puede aumentarlo al demostrar madurez y autoconsciencia. La invitación implícita en su declaración es clara: reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que, vistas en retrospectiva, nos hacen pensar ¿pude haber fallado? ¿Cuántas veces hemos actuado sin considerar plenamente las consecuencias, o sin escuchar atentamente a los demás? Estas preguntas nos confrontan con nuestra propia falibilidad y nos impulsan a buscar una mayor comprensión y empatía en nuestras interacciones. La frase "pude haber fallado" es un recordatorio sutil pero potente de que la vida es un camino de aprendizaje constante. No hay un destino final donde alcanzamos la perfección absoluta. Más bien, es un viaje de prueba y error, de aciertos y desaciertos, de momentos de duda y de epifanías. Y en ese viaje la humildad para reconocer que podríamos habernos equivocado es tan importante como la confianza para tomar decisiones.
En conclusión, la sincera declaración de Demet sobre su posible equivocación con Khan y su admisión de que pude haber fallado, nos ofrece una profunda lección sobre la condición humana. Nos enseña que la vulnerabilidad es una fortaleza, que la autocrítica es un signo de madurez, y que las relaciones, incluso entre figuras públicas, están sujetas a la complejidad y al potencial de error. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a ser más empáticos en nuestras interacciones y a abrazar el aprendizaje continuo que conlleva cada experiencia. Espero que esta conversación les haya parecido tan intrigante y esclarecedora como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Se han sentido identificados con alguna de estas situaciones? ¿Qué lecciones han aprendido de sus propios fallos? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque su opinión es fundamental para nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se unan a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y descubriendo juntos estas fascinating stories. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.